Buenas, mi nombre es Edwin Reyes y en este video vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Los puntos a tratar serán los siguientes. Definición del teorema de Pitágoras. Partes de un triángulo rectángulo. Fórmulas del teorema de Pitágoras y algunos ejercicios. Definición del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo, siendo la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Vamos a ver cómo entendemos esto. Este tipo de triángulo, triángulo rectángulo, es aquel donde dos de los tres lados, que son los denominados catetos, forman un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Vamos a ver un ejemplo que nos dé una idea más clara de este contexto, ¿verdad? Aquí está. Esto que estamos dibujando es un triángulo que está formado por tres lados, ¿de acuerdo? Y tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Los lados que están a los extremos del ángulo de 90 grados son lo que se reconocen como catetos. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados es lo que se está llamando hipotenusa. El teorema dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los valores de cada uno de los catetos al cuadrado. O sea, esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado es igual a esta longitud al cuadrado. ¿Ok? Veamos. Partes de un triángulo rectángulo. Para darle más claridad al teorema, ¿de acuerdo? Examinemos al detalle las partes de un triángulo rectángulo. Aquí está nuevamente nuestro triángulo rectángulo. Reconocemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Fíjense que tiene otros dos ángulos, pero no son ángulos rectos. Estos ángulos que están aquí son ángulos menores de 90 grados, mientras que este ángulo que no se ha representado con una curva, sino con dos semirrectas que se encuentran en un cuadrado, representa que es un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, por ser estos dos lados los que coinciden con el ángulo de 90 grados, A y B se convierten en los catetos. Mientras que C es el lado que está formando la hipotenusa. ¿De acuerdo? O sea, la distancia de aquí hasta aquí es lo que llamamos C. La distancia de aquí hasta aquí es lo que llamamos B. La distancia de aquí hasta aquí es lo que llamamos A. B es un cateto, A es un cateto y C es la hipotenusa. Entonces ahí está. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Es mayor que cualquiera de los catetos. Siempre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Va a ser de mayor longitud que los catetos. Tenemos aquí un cateto que lo vamos a llamar cateto B, ¿de acuerdo? Es uno de los lados de menor longitud del triángulo. Y tenemos el otro cateto A, es uno de los dos lados de menor longitud del triángulo. O sea, estos son los catetos. Y luego finalmente tenemos por aquí el ángulo recto que tiene un ángulo interior que es recto, es decir, mide 90 grados. Muy bien. Vamos entonces, vamos a ver las fórmulas del teorema de Pitágoras y como habíamos dicho ya, ahí está nuestro triángulo rectángulo y aquí está nuestra fórmula del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Por simples despejes, si quisiéramos la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, tendríamos que sacar raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría de esta manera. Y si despejáramos alguno de los catetos, por supuesto este elemento que está sumando pasaría restando, ¿de acuerdo? Y luego el cuadrado se convertiría en una raíz, siendo este el despeje del cateto B, ¿de acuerdo? Igualmente pasaría si despejáramos el cateto A, el cateto B pasaría restando, ¿de acuerdo? Y como es al cuadrado, para poderle quitar al cuadrado, tendríamos que sacar raíz cuadrada a ambos lados, dando estos posibles despejes. ¿Ok? Vamos a añadir a este conocimiento del teorema de Pitágoras lo que viene siendo el área en cualquier triángulo. Sabemos que el área de cualquier triángulo es la base por la altura entre dos. En este caso específico, la base podría ser el cateto B, puesto que esto sería la base
del triángulo, la altura vendría dada por la longitud del cateto A, ¿de acuerdo? Entre 2 me daría el área del triángulo, ¿verdad? ¿Ok? Digamos que no es una fórmula que tenga que ver con el teorema de Pitágoras, sino es una fórmula desde el punto de vista geométrico del área de una figura plana, en este caso el área de un triángulo. ¿Ok? O sea, esta área es válida no solamente para triángulos rectángulos, sino para cualquier tipo de triángulo. ¿Ok? Y tenemos también el perímetro. El perímetro de cualquier figura poligonal cerrada es la suma de sus lados. Entonces, digamos que el perímetro de este triángulo sería sumar el valor del cateto A más del cateto B más el valor de la hipotenusa. En este caso simplemente lo hemos puesto como lado 1, lado 2, lado 3. Este podría ser el lado 1, este el lado 2 y este el lado 3. ¿Ok? Vamos entonces con algunos ejercicios. Entonces dice, en los siguientes triángulos rectángulos hallar el valor desconocido. Bueno, hagamos nuestro primer ejercicio. En este caso, según este triángulo, el valor desconocido sería el valor de un cateto. Si planteáramos la fórmula de Pitágoras, diríamos que la hipotenusa, ¿de acuerdo? Está en este ejemplo con el valor de 17 y tenemos uno de los catetos que tiene el valor de 15. Entonces digamos aquí que la hipotenusa al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más x cuadrado. Para despejar x nos estaría estorbando el 15 al cuadrado. También podemos resolver estos cuadrados primeramente, ¿no? Y decir que 17 al cuadrado es 289 y 15 al cuadrado es 25. ¿Ok? Y nuestro objetivo es despejar el valor de x, tal como lo dice el ejercicio en su enunciado. Pasamos al 225 restando, ¿verdad? Y 289 menos 225 sería 64 y para sacar el valor de x tendríamos que tener raíces cuadradas a ambos lados, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la raíz de 64 vendría siendo entonces 8. Quiere decir que el valor de x para este triángulo rectángulo es de 8. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. Y aquí está. En este caso, también tenemos un triángulo rectángulo. Podemos tomar el teorema de Pitágoras y sabemos que el valor que es incógnita es la hipotenusa. Entonces aquí está hipotenusa, ¿verdad? Y entonces si despejamos la hipotenusa, nos dejaría que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Pero aquí sustituyendo los datos, dijimos que hipotenusa sería x cuadrado. Y entonces tenemos 269 al cuadrado como cateto b y 174 al cuadrado como cateto a. ¿De acuerdo? Es independiente que yo llame a este cateto a y cateto b o llame a este cateto b y cateto a. ¿Ok? Ahora lo que sí es que este lado, el más largo y el que está opuesto al ángulo recto, lo llame hipotenusa. ¿Ok? Haciendo las operaciones pertinentes de los cuadrados, nos quedarían estos números. Y al sumarlos, nos daría este número y luego tendríamos que calcular el valor de x y sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sería la raíz cuadrada de este número, siendo aproximadamente esa raíz 320,370. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, en los siguientes triángulos rectángulos hallar el valor desconocido. Nos pide, aparte del valor desconocido, calcular el área y el perímetro. Entonces tenemos este triángulo que es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Llamamos al teorema de Pitágoras, sabemos que tenemos la hipotenusa y tenemos uno de los lados, ¿ok? Entonces digamos que esta sería nuestra situación. La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados del cateto, o sea, x cuadrado y a 2 raíz de 2 al cuadrado. Por álgebra básica, este elemento sería 2 al cuadrado, que es 4, y 4 por 5, ¿verdad? Porque el 2 con la raíz se iría, mientras que este 2 sí estaría al cuadrado, entonces sería 2. Entonces aquí están, primero lo que se hizo fue pasar el elemento que está aquí sumando, acompañando al x cuadrado, lo pasamos para el lado izquierdo, y luego que vamos a hacer las operaciones de potenciación, ¿verdad? Lo que comentaba. ¿De acuerdo? El 2 se va con la raíz, pero también hay un 2 que está elevando el 2 al cuadrado. Entonces aquí sería 2 al cuadrado es 4, entonces fíjese 4 por 5, ¿no? El 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2, ya que el 2 se va con la raíz. 5 por 4, 20 y 4 por 2, 8, ¿no? 20 menos 8 sería 12, entonces x sería la raíz de 12, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por la raíz de 12 es lo mismo que tener la raíz de 4 por 3. Siendo la raíz de 4 exacta, sería 2 la raíz de 3 del valor de x. Entonces, ahí está. 2 la raíz de 3 sería el valor de x.
¿Ok? Entonces, aquí tenemos que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, evidentemente que si es la suma de los lados, tendría que sumar entonces 2 raíz de 5, 2 raíz de 2 y 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? El 2 raíz de 5, el x, ¿verdad? Que dio 2 raíz de 3, ¿verdad? Y la hipotenusa y 2 raíz de 5 sería la suma de los lados. Estas radicales no se pueden sumar, puesto que su radical es distinta, ¿verdad? Entonces no son radicales semejantes. Por lo tanto, el perímetro quedaría expresado de esa forma. Luego venimos con el área y sabemos que el área para cualquier triángulo es base por altura entre 2. En este caso la base sería 2 raíz de 2. La altura sería 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos 2 raíz de 2 por 2 raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Aplicando esta fórmula. Aquí tenemos 2 por 2, 4, ¿de acuerdo? Y la raíz de 2 por la raíz de 3 sería la raíz de 6. Entonces tenemos aquí 4 la raíz de 6 sobre 2. El 4 lo simplificamos con el 2 y nos quedaría 2 la raíz de 6. Sería el valor del área. ¿De acuerdo? Dependiendo de las unidades, si fuesen centímetros o metros, entonces esto daría, por supuesto, el área estaría dando unidades de longitud al cuadrado, o sea, podría estar dando metros cuadrados, centímetros cuadrados, dependiendo de las unidades con que se estuviera trabajando. En este caso, como no están especificadas las unidades, entonces el área quedaría simplemente con su valor de 2 raíz de 6. ¿Ok? Seguimos. Ok, aquí tenemos un ejercicio, también un triángulo rectángulo, pues esto está puesto como al revés, por decirlo así, pero se evidencia claramente dónde está el ángulo recto. Por lo tanto, este valor que está aquí es la hipotenusa, ¿verdad? Y estos dos valores son los catetos. Hacemos el planteamiento de Pitágoras, ¿verdad? Y decimos que la hipotenusa, que es esta al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 3x menos 3 al cuadrado y hay x más 2 al cuadrado. Pero aquí nos damos cuenta que en estos casos tenemos un producto notable. Acuérdense que la fórmula de los productos notables, para el caso de un binomio al cuadrado, la suma, ¿verdad? Sería el cuadrado primero más el doble producto primero por el segundo más el cuadrado del segundo, siendo este elemento A y este elemento B. Si lo aplicáramos para este y para este también, pero simplemente con este producto notable cambiando este signo para menos, nos pasaría algo así. Aquí está. El cuadrado del primero, 4x cuadrado, más el doble producto, o sea, 2 del primero por el segundo. 2 por 2, 4 por 5, 20, 20x. Más el cuadrado del segundo, que sería 25. Aquí acá vamos a aplicar este producto notable a esta expresión. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a aplicar igualito, pero este signo lo vamos a cambiar a menos. ¿Okay? Entonces sería, entonces es igual al cuadrado del primero menos, ¿verdad? El cuadrado primero sería 3 por 3, 9 y x al cuadrado. Menos 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. ¿De acuerdo? ¿Ah? X. ¿De acuerdo? Más el cuadrado del segundo más 9. Y luego en el último producto notable sería el cuadrado del primero, x cuadrado, el doble producto, el primero por el segundo, 2 por 2, 4x, más el cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado, que es 4. Ya en este momento aquí, vamos a agrupar términos semejantes y vamos a resolver las operaciones, ¿verdad? Aquí tenemos por este lado, copiamos exactamente lo mismo, y por este lado tenemos que 9x cuadrado más x cuadrado serían 10x cuadrado. Y 18x negativo más 4x sería menos 14x, y 9 y 4 son 13. ¿Ok? En este caso podríamos pasar este 4x cuadrado para el lado izquierdo. Ok, pasamos todo entonces para el lado derecho. O sea, digamos 4x cuadrado menos 10x cuadrado más 14x y menos 13 igual a 0. Esto fíjense que está copiado igualito y estos elementos que están aquí lo copiamos del lado izquierdo del igual cambiados de signo. Aquí hacemos suma algebraica de términos semejantes y nos queda menos 6x cuadrado, ya que 4x cuadrado menos 10x cuadrado son menos 6x cuadrado. Y 20x más 14x serían 34x y 25 menos 13 serían 12. Aquí tenemos una ecuación. Cuando lo multiplicamos todo, pues vemos que estos elementos son todos divisibles, ¿de acuerdo? Entre menos 2. ¿De acuerdo? Decimos entre menos 2 para que nos quede este elemento positivo y se nos simplifique la ecuación de segundo grado. Entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces,
6 entre 2 es a 3 y menos entre menos da más. 34 entre 2 es a 17 y más entre menos da menos. Y 2 entre 2 es a 6 y más entre menos da menos. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación, pero simplemente la estamos manejando con números más pequeños. En este caso, el valor de a es el valor de x cuadrado, el valor de b es el valor que tiene x menos 17, el valor de c es el término independiente menos 6. Ya lo que nos queda es resolver la ecuación de segundo grado para conseguir el valor de x, que por ser una ecuación de segundo grado va a generar dos posibles valores de x. Vamos para allá a ver eso. Ok, entonces aquí tenemos los elementos A, B y C que nos quedó de la ecuación de segundo grado y aquí planteamos nuestra ecuación, la resolvente, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos y hacemos la sustitución respectiva. Menos B, o sea, menos 17 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, ¿sí? Menos 4 que multiplica a que vale 3, que multiplica a C que vale menos 6. Entonces aquí tenemos menos por menos da más de 17, 17 al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo, y este menos por menos da más, 4 por 3, 12, 12 por 6, 72, y 2a que sería 2 por 3, 6. 289 más 72 serían 361, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi más menos y entonces ya saco la raíz cuadrada de 361, que sería 19. Entonces tengo dos posibles valores para x, cuando use el signo más y cuando use el signo menos. Ok, entonces aquí está usando el signo más, nos dice 17 más 19 sobre 6, ¿de acuerdo? Entonces esto nos daría 6, porque esto sería 36, entre 6 sería a 6. ¿De acuerdo? Aquí sería 17 menos 19, que serían 2, 2 sextos, pero 2 sextos simplificado negativo daría menos un tercio. Entonces tengo dos posibles valores de x, el valor de 6 y el valor de menos un tercio. ¿Ok? A modo de comprobación podríamos hacer algo así. Podríamos decir que el único valor que podemos aceptar sería el de 6 porque x no podría valer menos un tercio. ¿Por qué no podría valer x menos un tercio? Porque en el caso de que yo sustituyera a x en este lado por menos un tercio, nos quedaría 3 por menos un tercio. Y 3 por menos un tercio sería menos 1. Y menos 1 menos 3 sería menos 4, diciendo que este valor vale menos 4. Y es imposible que un valor, que un lado pueda dar un valor negativo. Por lo tanto, se desecha el valor de menos un tercio. Mientras que el valor de 6 sí es posible, porque entonces este lado estaría dando 8, este lado estaría dando 3 por 2 son 6, 6 menos 3 serían 3, y este lado estaría dando 6 por 2, 12, y 12 más 5 serían 17, ¿verdad? Okay, ahí está 8, 15, ¿verdad? Y 17. ¿Ok? Entonces, para calcular el perímetro haríamos la suma de los lados, que sería simplemente sumar el 17 más el 8 más el 15, ¿sí? Ahí está, dándonos 40. Mientras que para calcular el área, ¿sí? Podríamos decir base por altura hasta entre 2. Podríamos colocar esto como base, como si estuviéramos dando una vuelta de 180 grados a esta figura. Esto lo podríamos colocar como altura, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la base es 8, ¿verdad? Que la altura es 15 y entre 2 para aplicar la fórmula de área. Entonces, ya esto nos estaría dando 8 por 15 son 120 y 120 entre 2 nos estaría dando un área de 60. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención.